¡Ay, qué hermoso! Clima abril. Ya estamos en abril, no lo puedo creer. Bienvenidos a un video más. Hoy voy a hablar de un tema que muchos me preguntaron, así que agárrate. Vamos a hablar de los hijos acá en Canadá. Vamos. Buenas, varios me pidieron que habláramos de este tema, pero si ya sos regular en mi canal, sabés que no me voy a sentar a darte estadísticas o números específicos, porque en este momento puede ser que las cosas cambien, puede haber nuevos reglamentos, puede haber nuevos beneficios. Siempre de lo que te hablo y lo que te comento es de mi experiencia viviendo acá. Y sí, por si tenían la duda, este es el estadio de hockey de los Oilers, el equipo oficial de acá de la ciudad. Todavía no lo conozco por dentro. De paso, si alguno de acá de Edmonton tiene un contacto para dejarme entrar, y lo voy a decir también en inglés para que la gente de acá lo entienda. If you have any contact for me to know the place inside, let me know, contact me. For what I hear, it looks so cool. Sí, por lo que escuché, está re bueno adentro, así que algún día. Sin duda, uno de los puntos más importantes es el que se llama Child Benefit. ¿De qué se trata el beneficio por hijo? Significa que si estás aprobado para recibir esos beneficios, cada mes el gobierno te da una cierta cantidad de dólares por hijo, que varía entre 580 y 500 dólares. Eso quiere decir que recibís esos beneficios y podés vivir con un sueldo mínimo. Uno de los grandes requisitos es que tu hijo sea menor de 18 años. Y como siempre te digo, si querés información más detallada, podés entrar a la página canada.ca, donde ahí vas a ver paso por paso lo que necesitas para aplicar y si reunís los requisitos. Otro punto para las mamás, y es más, hasta para los papás, se llama el Maternity Leave, que es la licencia de maternidad, que si tenés un hijo acá en Canadá, podés hasta aplicar para 18 meses de la licencia de maternidad. Y el papá también puede aplicar. Espera, antes que te vayas. El punto más importante de emigrar con hijos a Canadá. Bueno, para mí era la educación pública. O sea, no tenés que pagar por buena educación. Buen día. Bye. Así es, la buena educación pública es uno de los puntos más fuertes que los padres pueden despreocuparse para venir acá a Canadá. Y ya sé, no significa que es gratuita, lo estás pagando con tus impuestos. Pero sabés que pagando esos impuestos tenés algo de regreso, que es una buena educación pública para tus hijos, que abarca desde el jardín, primaria y secundaria. Y para que sepas, el transporte escolar desde el jardín hasta la secundaria, sí, esos colectivos amarillos como el que maneja Goto en Los Simpson, también son gratis. De paso quiero mostrarte, mirá lo que es este lugar. Saskatchewan River Valley. Ya te hablé varias veces en varios videos. Este es otro punto que nunca había venido. Otro de los grandes beneficios que van a tener tus hijos acá en Canadá es que el gobierno te ofrece una cuenta en el banco como ahorro para que tu hijo pueda ir a la universidad. Entonces, cuanto más pagues vos, más te aporta el gobierno. Una de las cosas que más remarco, y lo podés ver en todos mis videos y en Instagram si me seguís, es la cantidad de parques públicos que hay. Más de 870 parques solamente acá en Edmonton. Y no solamente la cantidad de parques, sino la calidad y cómo lo mantienen.
parques también, son parte de los impuestos que pagás y tiene un departamento especial en el gobierno que se llaman Park and Recreation, que son los parques y las actividades recreativas que hay en ellos. Por ejemplo, ahora en verano hay 2 personas, generalmente estudiantes, que se encargan de hacer actividades para los chicos acá. El tema de seguridad es un punto también muy fuerte. Podés ir al parque y estar tranquilo. Igualmente, como yo siempre te digo, en todo país, en toda ciudad pueden pasar cosas, también hay cosas malas, gente que vive en la calle acá, así que en ningún momento yo te estoy vendiendo este lugar como si fuera el paraíso. Pero sí te puedo decir que hay un poquito más de tranquilidad cuando salgo a pasear con la perrita a las 11 de la noche o cuando llevo a Luca a jugar al parque. Ah, y sí, este es uno de los estadios del equipo de fútbol de acá de Edmonton. Así que si vivís en Edmonton y conoces a alguien que me pueda dejar entrar a ver. Ah, y el de acá atrás es el estadio donde se va a jugar el Mundial 2026. Los chicos son los que más se adaptan. Por ejemplo, Luca nació en Playa del Carmen. Mirá lo que hacía Luca de chiquito. Oh my god. Oh my god. Uno de los miedos que te decía que nosotros los padres tenemos es si se van a acostumbrar al frío o al calor. Por ejemplo, ahora estamos a 13 grados. ¿Tenés frío? No. ¿Qué es lo que más te gusta de Canadá? Park. ¿Los parques? Yeah. Ay. ¿Tenemos que practicar español? Sí. ¿De qué equipo sos? Los New. Argentina, Barcelona. ¿Qué es lo importante que te enseña papá siempre? Que tienes que ser ¿qué? Strong. Fuerte, strong. Share. Hay que compartir, share. Be brave. Be brave, valiente. Be kind. Kind, ser bueno. ¿Qué más querés decir? Have a good day. Have a good day, tengan un buen día. Bye bye. Bye bye. Por eso, escúchame lo que te digo y haceme caso, porque a mí nadie me la está contando. Todos los miedos que tenemos como padres o como madres, que si se van a acostumbrar a la comida, el idioma, el frío, la forma de vida, son todos reflejos de nuestros miedos, de nuestros temores. De que si nosotros nos vamos a acostumbrar a la comida, de que si vamos a ser amigos, de que si la forma de vida, que el idioma, que el frío. Los chicos nos pueden enseñar tantas cosas. Así que si estás pensando en emigrar y uno de tus miedos es cómo van a reaccionar tus hijos, eso es lo último que tenés que pensar. De paso aprovecho para agradecerle a Fernando, sí, el del video. Me ayudó bastante Fernando para meterme en el tema. Acordate siempre que tengas alguna duda, canadá.ca, esta es la página oficial, ahí tenés toda la información. A lo mejor si no entendés al 100% el inglés se le puede complicar, pero seguí los pasos y ahí vas a tener toda la información que necesitas. Y también si no tenés algún asesor migratorio que te pueda ayudar. Así que bueno, te agradezco mucho de mi parte. Mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina. Estoy acá en Edmonton, Canadá. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.